Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Seguramente si yo les menciono el nombre de Román Chente, ustedes no saben de quién se trata. Y es que esa es la distancia que hay entre lo que se discute en Lima y lo que se plantean como temas nacionales y lo que está pasando en distintas otras zonas del país. Si es que en los últimos tiempos hemos estado prestándole mucha atención a todo lo que se ha generado entre el Congreso y el Ejecutivo, y en particular entre el presidente de la República, Keiko Fujimori, en su alianza con Alan García para tratar de desestabilizarlo, no hemos visto con atención ni lo que está pasando en el proceso municipal en Lima, ni lo que está pasando en las regiones. Por lo tanto, aquello que no hemos visto es muy difícil imaginar en qué puede resultar, y es que ahí en varias zonas podemos estar dentro de poco realmente asistiendo a un escenario impenetrable donde ya toman el control algunos sectores que vienen desde la ilegalidad, y eso debería preocuparnos porque eso podría generar zonas liberadas y en eso hacer todavía más difícil resolver los problemas que ahí hace bastante tiempo se presentan ya. Román Chente era candidato de Alianza para el Progreso a la Municipalidad de Palpa en Huancavelica y fue asesinado este fin de semana por dos sujetos que llegaron con el rostro cubierto, armados, y lo asesinaron. También intentaron hacer lo propio con su esposa y con sus dos hijas. La esposa está hospitalizada en Huancayo, muy grave, y las hijas fueron golpeadas y luego agredidas con armas punzocortantes. Y si nosotros no sabemos quién es Román Chente y no nos preocupa tanto, es porque efectivamente esa tal vez sea la muestra y la expresión de hoy de que poco interés le tomamos al país y no lo vemos desde la perspectiva que una sociedad democrática debería plantearse, en unidad y siempre procurando de que ésta pueda ir en coherencia con los principios básicos de eso que el Estado de Derecho debería siempre defender, como por ejemplo la libertad de expresarse, la libertad de profesar cualquier ideología y cualquier planteamiento político y no estar en riesgo solo por estar inmerso en campañas que muchas veces son demasiado beligerantes. Este candidato fue asesinado poco tiempo después de participar en un debate y no se sabe si es que la vinculación tiene que ver con el ámbito político, pero la manera cómo se ensañaron con esta persona, con pico, con digamos una serie de herramientas, realmente da cuenta de que puede haber venido por ahí el asunto. Y eso quería yo llamar la atención. Eso es lo que acaba de pasar en nuestro país y está en la página 22 en adelante de los diarios esta mañana, cuando debería en otros contextos ser algo que llame un poco más la atención. Así estamos en el país, por eso es que lo que pasó años atrás, cuando la violencia ya había penetrado en algunos lugares lejanos a la capital de la República y había asesinado y desaparecido a muchos ciudadanos y ciudadanas peruanas que ni siquiera tenían documento de identidad, nosotros no le prestábamos atención, mirábamos con desdén o indiferencia hasta que nos tocó y ahí reaccionamos y fue un poco tarde porque cerca de 70.000 personas fueron muertas y desaparecidas por la barbarie de Sendero Luminoso, por la barbarie del MRTA y por a veces una respuesta muy parecida que hicieron algunos malos militares mal utilizando lo que la Constitución les otorgaba para usar la fuerza de manera debida y finalmente se parecieron mucho a los senderistas y a los MRTistas. Eso pasó en nuestro país y nosotros lo vimos con mucha indiferencia. Y para ir a tono con esta beligerancia y esta manera violenta de relacionarnos todo el tiempo, de repente esto sí lo conocen un poquito más y habrán estas últimas horas escuchado de Manuel Liendorrázuri. ¿Quién es este sujeto? Es un personaje que este fin de semana manejaba su carro, estuvo en un incidente de esos tantos que uno todos los días pasa cuando maneja, y lo que se le ocurrió era lo primero que le nacía, porque además después se ha ido conociendo un comportamiento cotidianamente violento denunciado también por sus propios vecinos. Resulta que había tenido un impasse con otro conductor
este conductor le reclamaba, Manuel Liendo Errázuriz le empezó a insultar, le empezó a agredir verbalmente, lo escupió en varias oportunidades, y el otro le decía, pero esa es la manera como no se solucionan las cosas, voy a grabarlo y voy a poner eso en las redes. Y le insultaba, le mentaba a la madre, en fin, le decía una serie de lisuras que no se pueden repetir a esta hora de la mañana. Y de pronto metió la mano a la guantera y sacó un arma y amenazó con disparar. Y cuando luego de conocido este hecho, porque se difundió en las redes sociales, y esto fue por supuesto tendencia, llamó mucho la atención, le preguntaron a este sujeto, Manuel Liendo Errázuriz, y él dijo que usaba el arma para atarantar y para eso la tenía ahí. Y luego se ha conocido quién es este personaje, pertenecía a una asociación de la cual era presidente, ¿no? Ya lo retiraron de ahí, la gente de su trabajo inmediatamente se enteró y hay un comunicado oficial de la empresa donde trabajaba que también ha deslindado con ese comportamiento. La SUCAME ha dicho que le va a quitar el arma y le va a quitar la licencia, y la Procuraduría del Ministerio de Justicia acaba de anunciar hace no mucho que va a denunciarlo, y lo va a denunciar por perturbación a la tranquilidad pública, y esto puede tener hasta 3 años de pena privativa, es decir, una pena suspendida, pero puede tener una sanción. Y lo peor es que él decía, si quieren que me denuncie, no me importa. La manera impune con la que parece este sujeto actuaba en otros ámbitos también da cuenta de la peligrosidad de sujetos de estas características. Entonces la pregunta, así como con el asesinato de este candidato a la municipalidad de Palca en Huancavelica, que fue asesinado, y este sujeto que anda armado y amenaza a cualquiera con el que tiene un incidente todos los días, nos lleva a hacernos una sola pregunta: ¿qué nos está pasando? Es decir, ¿por qué la violencia? ¿Por qué el instinto más perverso es el que nos finalmente invade para buscar con ello o de esa manera resolver nuestros problemas? Y ese es un asunto que hay que tratar, y de eso tiene que ver también, o con eso tiene que ver también la política, y la política tiene que hacerse cargo de que ese país enfermo, ese país violento, ese país que viola a mujeres, ese país que persigue a los que piensan distinto, ese país que nos discrimina o discrimina a sectores importantes de la población, es el que hay que buscar resanar, reparar, cambiar, y no hay nada que pueda hoy día en la política aproximarse en lo más mínimo a esos problemas tan profundos. Lo que hoy día estamos viendo en el ámbito de la discusión política, si bien es cierto, son asuntos y tienen como fundamento respetar los basamentos centrales del sistema democrático, pero no ahondan en la posibilidad de que podamos vernos de manera distinta entre los propios ciudadanos peruanos, que es lo que yo siempre digo aquí en el programa, la tarea todavía pendiente. Y esa es la distancia con la que vemos lo que no nos afecta directamente, hasta que, claro, eso estalla cerca de nosotros y nos damos cuenta que realmente el problema convivía con nosotros sin que tomáramos nota de eso mismo. En el Congreso de la República han habido algunas novedades. Hay una acusación constitucional, o se ha sugerido una acusación constitucional contra Héctor Becerril. Y esto es una buena noticia, porque Héctor Becerril no es un personaje cualquiera, o sí lo es un cualquiera que se ha hecho importante por las cercanías a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez, quienes finalmente han utilizado su manera prepotente de relacionarse, porque de eso ha hecho su vida y a eso se ha dedicado todo el tiempo. De hecho, su trabajo anterior a ser congresista era jefe de seguridad de una de las empresas más cuestionadas azucareras en nuestro país, y dentro de esa empresa su labor era el de jefe de seguridad. Y entre los oficios más cotidianos que desarrollaba el señor Becerril era dedicarse a desalojos contratando matones para tratar de amedrentar a todos los que estuvieran contra la opinión de esa empresa azucarera. Y de ahí saltó a congresista, y claro, ahí le mandaron a hacer aquello que siempre ha hecho, matonescamente tratar de desaparecer o agredir a quienes políticamente están al otro lado, y sentía su jefa Keiko Fujimori que atentaba contra la posibilidad de que ella siga siendo la reina. Y ahí, por supuesto, él ha cumplido un papel fundamental. Es verdad que con el transcurrir de los años ha tenido mucha competencia en la que ha perdido, porque aspirando a ser presidente del Congreso, pues hay otros que más beligerantes o inteligentemente han actuado para no parecerlo tanto, pero han ocupado ese papel y de tanto en tanto lo han superado ampliamente. Pero Becerril sigue siendo una pieza fundamental y es uno de los mandaderos más
diría, por un lado poco cultivados, pero por otro lado más agresivos que tiene el fujimorismo. ¿Y de qué cosa se le acusa? Bueno, ¿qué cosa se ha planteado? Su suspensión, cosa que me parece correcta, es lo que debería suceder. Se ha planteado también su inhabilitación por 5 años y se le acusa de tráfico de influencias, de cohecho activo genérico, estos son ya delitos, y de infracción constitucional a varios artículos, lo que claramente debería significar en un tiempo corto que este sujeto salga del Parlamento de la República para con eso tratar de sanearlo un poquito más, adecentarlo un poquito más y sacar a esta gente que sin la razón en la mayoría de las veces, pero con la prepotencia que da la ignorancia, pues atacaban con una ferocidad propia de alguien que quiere congraciarse con su dueño cuando esto está a gritos pidiéndole que sea lo más voraz que sea posible. Entonces Becerril está en una situación complicada. Fuerza Popular ha dicho que lucha contra la corrupción. Bueno, o podremos, si no es así, si es que no lo sacan y no votan para que Becerril salga del Congreso de la República, eso que se ha presentado a modo de lapsus de Úrsula Letona, de que no nos permite implementar nuestro plan de corrupción, anticorrupción, ¿no es cierto?, va a dejar de serlo y va a constituirse más bien en una mala pasada del subconsciente, que finalmente los ha llevado a actuar siempre, no a veces, siempre a favor de quienes están a veces por fuera de la ley. Vamos a ver si esta vez responden de la manera correcta y sacan a alguien que podría en alguna medida limpiarse esa pobre imagen que hoy día tienen con la ciudadanía. Y una pobre imagen que ha jalado también al Congreso de la República en una encuesta publicada el día de ayer, y bajo 3 gestiones del fujimorismo a cargo de este poder del Estado, hoy día el Congreso tiene ya no 10, ya no 9, ya no 8, ya no 7, 6% de aprobación. Los fujimoristas, entre Luz Salgado, Lucho Galarreta y hoy Salaverry, compiten para quién fue el que con más ahínco destrozó el poder legislativo y lo llevó hasta la lona. Esa es la única competencia que los fujimoristas en los últimos tiempos han ganado, porque la otra, la que tiene que ver con el apoyo popular y la posibilidad de que puedan llegar a ser gobierno, esa felizmente no les ha tocado todavía. Pero cuando les tocó manejar el Congreso, con la cantidad de congresistas que sacaron en el último periodo, miren ustedes cómo han terminado, utilizando el Congreso como estropajo para tratar de limpiar el piso, aquel donde Keiko Fujimori cree que puede seguir impunemente manejándose, a pesar de que hay varios temas que cuestionan esa integridad o esa idoneidad, sobre todo aquel vínculo con algunos sectores oscuros que financiaron su campaña y otros que probablemente manejaron recursos de su campaña y no se sabe exactamente con qué fines y de dónde venía, que también puede efectivamente considerarse lavado de activos. Pero también el fujimorismo tiene una prueba muy seria en el Parlamento, ya que el fiscal Pedro Chávarri también tiene una recomendación ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales para ser destituido. ¿Qué cosa es lo que dice este informe? Ha pedido la destitución de Gonzalo Chávarri o Pedro Chávarri, ha pedido la inhabilitación por 10 años y efectivamente no han configurado delito alguno en su mal proceder, sino asuntos muy concretos que tiñen o riñen con la confianza, la idoneidad en el cargo y el parecer que es tan importante para administrar justicia en nuestro país. Y eso lo ha sugerido el congresista Juan Cheput, que inmediatamente ha sido respondido el fin de semana por el señor Chávarri, quien lo ha acusado de que es subjetivo su informe y que es tremendamente inconstitucional. Y a veces cuando uno está en una situación de apremio de esta naturaleza y está tan sometido a una serie de acusaciones, yo diría todas con sustento, pues hay que ver quiénes terminan siendo sus defensores para poder caracterizar qué tan útil puede ser a determinados intereses o afín a qué intereses. Y Pedro Chávarri, ya esto no es una novedad, ha sido el protegido y lo sigue siendo de Keiko Fujimori y de Alan García. Eso no es subjetivo, eso es totalmente objetivo. Si es que no ha salido ya de la Fiscalía de la Nación es porque ellos lo protegen, así de sencillo y así de concreto. Y eso pasa porque ahí hay un canal muy fuerte de comunicación que tiene a la base el entendido de una protección que en otras circunstancias, por supuesto, no es lo que convendría pase.
porque ellos están inmersos en casos que pronto seguramente van a tener novedades, porque la información ya llega de Brasil y me parece un poco difícil que ellos puedan controlarla. Pero eso es lo que está pasando. Entonces Gonzalo Chávarri o Pedro Chávarri tiene defensores, y por sus defensores es que uno puede también conocer a quién pueden estar siéndole funcionales o quienes creen que le puede ser funcional para ponerlo en condicional. El informe Cheput sobre el fiscal de la Nación Pedro Chávarri será digno, dice, de figurar en la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges, dice Rolando Souza, parlamentario andino, y que, como ustedes saben, está muy vinculado al fujimorismo. De hecho es congresista o es parlamentario andino por el fujimorismo, que fue candidato a la vicepresidencia del Fujimori, que fue abogado de Alberto Fujimori. Esa es la defensa que le queda al señor Pedro Chávarri por estos días, realmente comprometido a una situación que pone, me parece, en un estadio preocupante al Ministerio Público, que es lo que en realidad deberíamos proteger, porque el señor Chávarri ya es indefendible, es una persona que más temprano que tarde va a tener que dejar ese cargo, pero lo que hay que proteger son a esos buenos fiscales, hombres y mujeres, que con mucho ahínco, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y con mucho coraje y valentía han decidido ir a hacer fondo, e inclusive han incorporado a Chávarri dentro de una lista de posibles miembros de una organización criminal, sin que les tiemble la mano, porque la justicia no tiene que hacer ese señalamiento. Pese a que Chávarri, teniendo el poder, ha salido públicamente a amenazarlos, pero ellos no se han sentido aludidos por ese mensaje. Entonces eso es lo que está pasando en el Ministerio Público. Y otra cosa que quería comentar y que tiene que ver con estos temas también, y la posibilidad o no de que pueda desarrollarse el referéndum este fin de año. Y ahí termino este vínculo tenso entre el Ejecutivo y el Congreso, que claro, ahora el Congreso está tratando de hacerla larga para evitar que el referéndum se haga este año, porque no quieren que se someta sobre todo a la discusión con la población, o a la decisión con la población, o para que la población decida, mejor dicho, el tema de la no reelección de congresistas. Y eso es lo que motiva a mucha gente de nuestro país a estar tan atento y, por supuesto, respaldando al presidente de la República. Si eso no pasa, el presidente puede tener problemas ahí, y el Congreso, por supuesto, casi desaparecer, porque con 6%, un poquito más, ya está en el margen de error que da cuenta de su pobre existencia. No porque tengamos un ánimo de avasallar o acabar con el Congreso, o cerrarlo, o porque no nos gusta, pues, maldecirlo. No, sus propios actos han llevado a una situación tan patética de esta naturaleza, y es eso lo que finalmente hay que apreciar. Hay que apreciar con mucho detenimiento, hay que apreciar con mucho cuidado, pero sobre todo con mucha preocupación, como en los últimos tiempos, finalmente el Congreso de la República, que siempre ha tenido una baja aprobación, pero ha terminado casi en el sótano, casi en, digamos, el peor de sus escenarios. Hoy día hay una caricatura de Eduardo en Eduardicillos que es genial. Está Keiko Fujimori con su lupa mirando las encuestas, y de pronto la barra roja hasta el 90% que da cuenta del desaprobación, y la aprobación la está mirando con una lupa, 6% aprobación y desaprobación del Congreso, y el Congreso con K, dando cuenta del mal manejo que ha tenido justamente esta agrupación política que lidera Keiko Fujimori con Joaquín Ramírez. Hoy día también hay una encuesta, pero hoy día hay la segunda parte de una encuesta de GFK que da cuenta de los índices de aprobación de los principales actores políticos en nuestro país en una época de crisis. Dice: le voy a leer una lista de personajes políticos. Usted calificaría positivamente o negativamente o no conoce lo suficiente a Julio Guzmán. Tiene en septiembre en septiembre, o sea, ahorita 21%. El mes anterior tenía 17% y el anterior en julio tenía 18%. El que sube también de 14 a 16 es Alfredo Barnechea, quien sube de 12 a 15, Verónica Mendoza. Quien baja o sube de 13 a 14 es Keiko Fujimori. César Acuña de 11 a 12 sube. Kenji Fujimori baja de 14 a 11. Alan García tiene 7%, sube Gregorio Santos de 5 a 6 y Marco Arana sube de 3 a 4. Eso es lo que
dicen las encuestas el día de ayer en torno al comportamiento político de los actores o líderes políticos que encabezan una representación política o tienen intención de postular a las elecciones el próximo 2021. Son las 7:24 de la mañana. Ustedes deben haber estado esperando qué cosa voy a comentar sobre el debate el día de ayer y me lo están poniendo en las redes sociales y lo he dejado para el último porque la verdad no hay mucho que comentar. A mí me parece que lo que hemos visto ayer, por más esfuerzos que algunos de ellos hayan hecho para tratar de mostrar una buena imagen o traten de mostrar alguna propuesta concreta, el formato, la verdad, y esto ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, no ayuda, no promueve realmente el planteamiento comprensivo de lo que quisieran quienes aspiran a dirigir la capital de la República o gobernar la capital de la República puedan hacerlo. Y me parece que no es el más adecuado. Realmente antes de que termine una idea ya se cortaba y eso no permitía tener claridad en qué cosa es lo que quieren para la ciudad quienes aspiran al sillón municipal. Pero sin duda se da cuenta también, pese a que el formato es muy difícil y complejo y la verdad no es un asunto, más fácil es, digamos, entender un tuit en 140 caracteres que tratar de entrar en un minuto en medio de una escenario que te plantean además como debate, cosa que no es, por supuesto. Realmente no ayuda mucho, pero da algunas señales, ¿no es cierto? Hay algunos sí claramente que no tienen la menor idea de qué cosa hacer en Lima, mucha demagogia, gente que dice asuntos muy generales, que no conocen de gestión pública y que lo que hacen es jugar un poco a lo espectacular para que alguna frasecita que digan quede marcada y finalmente con eso tengan algún nivel de recordación. Pero sí me pareció muy mal del jurado y todos los organizadores, algunos de ellos los conozco además hace bastante tiempo, que no se ponga el símbolo de la agrupación política. Eso sí me parece que es un asunto que habla mal de la organización, porque si se ha decidido que finalmente en la cédula no vaya la foto del candidato, que es desde mi punto de vista lo que deberíamos poder ver, porque la gente en un escenario donde todo el mundo transita de partido en partido, hay partidos nuevos que quieren entrar a la contienda en Lima, es muy difícil asociar el símbolo con la cara, sobre todo si esto se juega en no igualdad de oportunidades, al contrario, un desequilibrio tremendo. Hay algunos que tienen la posibilidad de poner su cara y su símbolo pues por todo Lima y uno viaja por distintas zonas y hay gente que tiene, la verdad, paneles que sabe Dios quién se los pagará y a cambio de qué. Pero los que no tienen ese despliegue mediático, no tienen ese despliegue, esa plata para poner paneles por toda la ciudad, deberían poner su foto, es decir, que la gente vaya y diga yo quiero votar por esta persona. Claro, hay un argumento que dice no, hay que fortalecer aquí los partidos y no las personas, pero claro, eso es si estaríamos en un estadio distinto de sociedad política, lo que estamos en medio de una precariedad y la gente requiere saber concretamente por quién está votando. Y eso me parece un error. Ayer, por lo menos, en el debate, si es que ya no va a ir en la cartilla, debería aparecer el símbolo candidato para que la gente asocie y con eso pueda votar. Porque resulta muy curioso que hay mucha gente que cuando le ponen el símbolo, ¿no es cierto?, sube su porcentaje de aprobación o su intención de voto por el símbolo, porque claro, recuerdan con ese símbolo a otros personajes que han gobernado Lima, en fin, algunos distritos, y creen que es exactamente lo mismo y votan por esa recordación que tienen o por ese recuerdo que tienen. En otros casos les ponen el signo y por el signo sacan una baja aprobación, pero cuando ponen la foto del candidato se eleva y se pone en un lugar expectante. Entonces yo creo que lo correcto sería, pues cada vez que hay una exposición, sobre todo oficial, como hace el Jurado Nacional, pues deberían estar los símbolos. No que cada uno se lo ponga en el pecho, donde quiera, no, que a todos les pongan, cuando se presentan, el símbolo al costado para que la gente pueda relacionar lo uno con lo otro. Dicho esto, la verdad, ayer me pareció que no había grandes luces, me pareció que algunos destacaban un poquito más, me parece que Jorge Muñoz la tenía un poco más clara en términos de la gestión, el resto mucha demagogia, pullas entre ellos por asuntos, la verdad, poco relevantes, y lo que más me pareció patético es, digamos, el intento de sacarle provecho con algunos asuntos que claramente no pueden cumplir. Ofrecían una serie de cosas que, la verdad, ellos
que inteligentes son, por lo menos la mayoría, saben que no es posible llegar a la práctica. Muchas generalidades. Claro, el show fue el de Reyardo, que no fue, ya si tú decides no ir, no vas, pero ir, dejar una carta, decir que hay un boicot y que esto me parece ya que era insuficiente, o sea, innecesario, mejor dicho, por una sencilla razón, porque si tú expresas tu falta de interés porque crees que todo está mal y que esto no funciona, pues no deberías someterte a esas reglas y no solo no participar en el debate, sino ver con algún nivel de responsabilidad tu participación en el ajuste electoral, si tú consideras de que has sido sometido a una serie de críticas. Además, él sabe perfectamente que al meterse a política y al meterse a una contienda de esta naturaleza donde hay muchos candidatos, pues en realidad todo puede pasar. Y no digo que, y no estoy convalidando con esto agravios o insultos, pero uno tiene que tener cierta apertura, porque las pullas a veces pueden terminar siendo muy fuertes, pero es parte del espíritu también que uno tiene que tener para poder sortear esas vallas, discrepar, discutir, pelear, o sobre todo, en su caso, ¿no es cierto? Porque hay cuestionamientos serios, explicar. Porque él quiere, cuando le dicen que su plan de gobierno era plagiado, dice que eso es un agravio. Después dicen que tiene un problema legal de tal naturaleza, eso dice que es un agravio. Le preguntan qué este programa de televisión que tiene, y que la verdad es un programa que se sostiene básicamente en lo que hace el Ministerio del Interior, y cuando le dicen eso están atacándome. O cuando uno llama a esa central para pedir apoyo en alguna denuncia muy concreta, le dicen que le van a pagar, él dice están haciendo una campaña en mi contra. Todo eso lo tiene que responder, una campaña en su contra, es simplemente herramientas que están usando los otros para tratar de ponerlo a él en un apuro, como pasa en época electoral, y él tendría, si no tiene nada que esconder, ni no tiene ningún problema con ello, pues explicar y sortear y salir del apuro, y no quejarse todo el tiempo, como ha venido en los últimos tiempos, en los últimos momentos haciendo. Yo creo que en realidad lo que ha primado acá es lo siguiente: lo que pasa es cuando uno ya está en los primeros lugares, no quiere discutir con los otros porque considera que solo va a perder. Ayer, si hubiera ido Reyardo, iba a ser el centro de las pullas y los ataques de todos, porque está primero, no porque sea necesariamente el mejor candidato. Y eso probablemente él no lo hubiera podido manejar en vivo y en directo, y ha preferido no hacerlo. Y en segundo lugar, él cree que eso ya no le sirve a él porque falta solo una semana, o un poquito más de 2 semanas, y en eso ya revertir esa tendencia, sobre todo cuando los que van segundo y tercero casi le pisan los talones, pues puede ser perjudicial. Puro cálculo político, no ha ido por eso, o sea, no creo que tenga otra justificación. Entonces hay que ver las cosas desde esa perspectiva. No será la primera vez, sino la primera vez que esto ha sucedido, pero yo creo que en la Municipalidad de Lima cualquier cosa puede pasar, porque los índices de intención de voto o los números que dan cuenta las encuestas están que se mueven cada rato, y los márgenes de distancia entre los unos y los otros es muy corta. Por lo tanto, dentro de este periodo que falta para la elección, que será en octubre, creo que cualquier sorpresa puede darse, cualquier cosa puede pasar realmente. Pero yo creo que este tipo de debates, este tipo de formatos, si bien es cierto, claro, pueden o son la posibilidad para que todos se exhiban, aunque sea ese tiempo en la televisión, porque es verdad que es injusto que algunos tengan una exposición mayor que otros, y eso pasa mucho. Entonces ya los medios tienen sus preferidos y llaman solo a esos para poder que reiteren sus planes y sus puntos de vista. En cambio, a los que consideran son menores, a los que ya no tienen posibilidad, a veces siendo los mejores en las contiendas, ha pasado en otras oportunidades que los mejores no estaban arriba sino estaban abajo, pero entre otras cosas porque no hay la posibilidad de que esto pueda dar a conocer su punto de vista. Entonces vamos a estar atentos. Hay un debate todavía el otro fin de semana, porque hay 20 candidatos. Ayer hemos visto a los primeros 10, es decir 9, y vamos a ver a los 10 la próxima semana, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que los debates no van a ser sustantivos, no van a ser importantes, y lo que sí va a ser importante es lo que hagan en estos días. Y por eso es que, si bien es cierto, todo el primer tramo en una campaña electoral es evitar o, digamos, buscar generar aciertos y tratar de adherir y buscar que más gente vote por uno, ya en el último periodo más bien la figura se invierte, y lo que hay que evitar es cometer desatinos o
estar en una situación donde algo que puedan hacer pueda perjudicar en su votación. Y ese es un asunto más riesgoso, porque la exigencia de los medios y lo que van a ir sacando seguramente en estos días va a ir en el sentido de favorecer a unos, perjudicar a otros, o dejar mejor a unos o dejar peor a otros, y ahí vamos a ver cómo se mueven los candidatos, porque ese tipo de turbulencias son propios de los procesos electorales también. Y nosotros vamos a estar atentos a ello, por supuesto. Son las 7:33 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. De regreso en un instante. Va a venir a visitarnos Juan Pari para conversar sobre lo que está pasando en las investigaciones del caso Lavallato, que no hay que dejar de mirar, porque ahí está la clave de la crisis política y la crisis judicial. Y también ahí está probablemente el motivo por el cual las alianzas ahora se mantienen duras y firmes, a pesar de que la población o la opinión pública está claramente del otro lado, pidiendo la salida de un fiscal de la nación, pidiendo que se sancionen a algunos vocales supremos, pidiendo que se saquen a algunos congresistas, pero la política se resiste. El caso Lavallato puede terminar explicando absolutamente todo. Luego vamos a hacer análisis político, a hablar un poquito del debate de ayer también con especialistas que nos van a visitar. Va a venir Arturo Maldonado, politólogo, y va a venir Javier Torres, antropólogo, también para hablar con ellos sobre estos temas. Y luego viene nuestra hora cultural, donde vamos a tener algunos invitados de lujo. Vamos a hablar con Lidia Fossa en este muy buen libro que acaba de publicarse. La editorial Horizonte lo ha publicado, muy interesante. Y hacia el final del programa viene Jean-Pierre Manía a conversar con nosotros y a deleitarnos con su música. Así que tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Voy a una pausa, regrese un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, así que no se muevan. No hay derecho, no. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.